Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar del tema del día de hoy, de la renovación de dos lugares. Esto es quizá lo primero que hay que subrayar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que les pediría, Octavio, si me ayudan, Andrea, es que intentemos transmitirle a nuestra audiencia, que no necesariamente es una audiencia de abogados, por qué el tema de la renovación en la Corte debe de interesarles. Bueno, yo creo, Pedro, porque, digamos, la Corte es un órgano republicano donde está, digamos, la última barrera de defensa de derechos, ¿no? En ese sentido, una decisión de la Corte puede cambiar la forma, no solo en la que el gremio concibe los derechos, sino la forma de protección de derechos, digamos, que afecta a cada uno de los ciudadanos. Andrea, ¿por qué entonces, si es así, nos dice Octavio con toda razón, es la última barrera de protección y en ese sentido es una instancia, digamos, de garantía última de los derechos? ¿Por qué solemos poner mucha más atención a lo que pasa en el ámbito de las gubernaturas, de la presidencia, de las legislaturas, del Senado, de la Cámara de Diputados y no miramos tanto al Poder Judicial? Pues la Corte es un órgano, digamos, es una institución extraña en cierto sentido. En primer lugar, no son votados, entonces están fuera de la dinámica de las elecciones, lo cual los hace, digamos, dado que las elecciones son tan centrales en las democracias y además son tan atractivas porque traen las candidaturas, digamos, los reflectores, eso hace que el público en general no esté tan familiarizado con la Corte. Otra cuestión es que en nuestra tradición y en nuestro país en particular, la Corte empezó a jugar un papel protagónico después, digamos, se ha vuelto central ahora con la transición a la democracia, pero durante décadas fue un poder que realmente no aparecía tanto. Y finalmente, y esto también creo que es muy importante, la Corte es pasiva. ¿Qué quiere decir que sea pasiva? Le llegan los casos. No es ella la que inicia. Los otros dos poderes son más activos. El legislativo inicia, hace nuevas leyes, el ejecutivo está todo el tiempo actuando. La Corte está ahí para establecer justo protecciones, barreras, para reaccionar frente a leyes inconstitucionales o acciones de autoridades que violenten nuestros derechos. Y ahí hay un punto importante que me parece que vale la pena detenernos en él unos minutos. Dice Andrea, Octavio, que la Corte ha ido ganando protagonismo. Ayúdanos a reconstruir en qué momentos, por qué, desde cuándo, es decir, de dónde viene esta nueva relevancia, si se puede decir así, de la Corte como un actor institucional. Sí, yo creo que tiene que ver, en primera instancia, con la reforma de 94, 95, la inclusión de acciones de inconstitucionalidad como una facultad de revisión constitucional de la Corte. Eso le fue dando, digamos, como cierta presencia, pues, no sé si decirlo así, pero política o en el escenario político mexicano. Me parece que ese es un primer momento y creo que el segundo momento pues puede venir, no sé, de 2008 para acá, con casos así paradigmáticos como el de Florence Cassés, como el de la guardería ABC, o sea, casos donde ya la gente se empieza a ver identificada con lo que sucede o no siente el problema, digamos, tan lejano. Me parece que entre 1994 y de 2008 para acá, y creo que especialmente después de 2011 con el nuevo paradigma de derechos humanos y todos los criterios que ha tenido la Corte alrededor de si acepta los tratados internacionales como fuente constitucional o no, en fin, toda esa discusión le ha dado como cierta relevancia, me parece que no a un nivel social como extremadamente amplio, pero sí para sociólogos, para filósofos, para politólogos, es decir, ciencias sociales que antes quizá se acercaban a la Corte, pues muy rara vez se empiezan a acercar como mucho más a la Corte y al derecho. Con mayor atención. Sí. Y ese es un dato interesante porque además nos ayuda a ver si estás de acuerdo, Andrea, en esto que nos dice Octavio, que ha ido como increciendo la relevancia institucional de la Corte, pues que estas dos renovaciones que están en puerta, pues llegan en un momento muy especial. Es decir, no llegan en cualquier momento. Y ahí ayúdanos a reconstruir cuál es el significado, cuál es la relevancia específica de los dos nombramientos que se van a hacer próximamente. Bueno, a ver, tenemos que partir de un hecho. El hecho es que estamos en una crisis de derechos humanos. Creo que eso es algo que no es algo que sea polémico, creo que es algo que está aceptado.
bueno, que la sociedad lo vive y que quienes están en el gobierno lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, precisamente porque estamos en una crisis de derechos humanos, con una situación de muchísima violencia, la renovación de la Corte es fundamental. ¿Por qué? Por esto que decíamos, el papel que juega la Corte en el sistema democrático y en particular en la protección de los derechos humanos. Ahora bien, es también muy importante porque como decía Octavio, hubo una reforma que se va a estar implementando y que va a hacer a la Corte un actor todavía más central y a los jueces en general. Entonces yo sí creo que estamos en un momento en donde la renovación de la Corte digamos, tiene un significado político y social muy, muy importante, ¿no? El punto yo creo que hay que subrayar es que digamos, la sociedad en su conjunto tiende a no enfocar los ojos a quiénes son los jueces. Pues es que eso es muy relevante lo que señalas, porque nos dices, el contexto es un contexto muy preocupante. Es un contexto muy preocupante. Es decir, las violaciones de derechos humanos y la incertidumbre, la inseguridad en la que se vive en temas de derechos humanos es sentida por la población y no hay plena conciencia de que son los jueces a quienes hay que acudir cuando estos eventos suceden. Y creo que eso que lo subrayas muy bien porque nos ayuda a entender la relevancia del contexto, el momento específico y de nueva cuenta lo invisible para muchos de la relevancia de esto que se va a decidir. Pero además no son cualquier ministro los que se van. Y eso también vale la pena decirlo. O sea, los dos ministros que se van me parece que le agregan significado a los nombramientos, Octavio. Sí, yo pensaría que sí, sobre todo porque son la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva han sido dos ministros protagónicos, digamos, con una apertura más grande hacia la sociedad, hacia la academia, y que me parece que los dos han llevado una agenda de derechos humanos que ha ido creciendo, ciertamente. Sí. La ministra Sánchez lo dice reiteradamente, yo no entré a la Corte con estos criterios de derechos humanos, con estos criterios de equidad de género, yo no entré así. Entonces, eso me parece que le agregaría un punto más, o sea, son una ministra y un ministro que se van, que son, digamos, personalidades importantísimas de esta transición de la Corte y que han vivido la transformación, o sea, que entienden la transformación de la Corte, me parece que como nadie dentro de la Corte, independientemente de la cuestión del perfil liberal o el perfil conservador, me parece que son las dos personas que mejor entienden la Corte y pues que se van en un momento verdaderamente complicado, ¿no? En el que quizá necesitaríamos mucho de esa experiencia todavía. Ahora, para mirar la renovación en la Corte, y digo, iremos más adelante sobre perfiles, sobre, digamos, la conformación ideal, pero alguien decía el otro día que no solo es importante garantizar el perfil idóneo de las dos personas, sino con esta reflexión también de carácter ideológico, tener en mente el conjunto, el pleno de la Corte. Es decir, mirar a la Corte, Andrea, digamos, como un colegiado en el cual debe de haber ciertos equilibrios. ¿Qué me dirías de eso? Eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la Corte es un grupo y toma sus decisiones de manera colegiada. Entonces, hay equilibrios que es importante que existen ahora y que es muy importante tener en cuenta. En primer lugar, y a mí me parece esto muy importante, tenemos solo dos ministras. Okay. Entonces hay un equilibrio de género. Y una de ellas sale. Y una de ellas sale. Entonces de por sí no hay más bien un equilibrio y sería importante, yo creo que sería muy importante que entrara al menos una, idealmente dos juezas, para que no tengamos un sesgo de género que sería, yo creo, que eso independientemente de las orientaciones ideológicas de estas dos hipotéticas ministras. Exactamente. Ahora, no solamente en cuestiones de género, no solamente sale una mujer, sale una jueza que ha jugado un papel muy importante en digamos, todo lo que es relevante para derechos y para derechos de las mujeres en particular. Entonces, sí creo que... Es una ministra más militante de la agenda de género. Exactamente. Digamos. Entonces, bueno, esto es importante. Salen dos jueces, y esto se ha dicho ya, que han sido agrupados
y que se reconocen como jueces, digamos, de la área más liberal, más activa, que ha sido más activa tanto en defensa de derechos y más abierta al derecho internacional también. Entonces creo que es importante ese equilibrio, tratar de mantenerlo y de que no se vaya muy, digamos, que se pierda y se vaya muy hacia una tendencia más conservadora, menos activa, más autorrestrictiva. Ok, pero la última experiencia o la más reciente, pues la verdad es que lanzó signos preocupantes, digamos, ¿no? La renovación de hace algunos meses, a partir del lamentable fallecimiento del ministro Valls, y que fue sustituido por el actual ministro Medina Mora. Me gustaría que desde ahí empecemos ahora a reconstruir, pues, cuál es el escenario que enfrentamos de cara a estos nombramientos. ¿Qué podemos decir de eso, Octavio? Bueno, digamos, tomando el caso de Medina Mora, lo que fue preocupante, digamos, en primer lugar, fue una terna extraña, digamos, había 2 personas internas al Poder Judicial y una persona externa. La persona externa, que era Eduardo Medina Mora, tenía un perfil claramente político, politizado, cercano a los partidos, cercano a los poderes, y pues eso preocupó a la sociedad civil, al gremio en general, ¿no? Me parece que un poco lo que sucedió ahí, que se teme, digamos, o que preocupa para las siguientes designaciones, es que me parece que hubo una especie como de sensación de oídos sordos, ¿no? Que hubo muchos reclamos de la sociedad civil, muchos apuntes de la academia, muchos apuntes del propio gremio de que la terna no era adecuada, de que había desequilibrios notables y pues digamos, todo sucedió como era pronosticable que iba a suceder, que Eduardo Medina Mora iba a ser designado como ministro de la Corte, digamos, sin mayor peso o sin mayor conflicto político. Un poco el miedo para las siguientes designaciones es que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Me parecería que ese es el contexto. Y tú dirías, o sea, porque ahí hay un punto interesante, porque por un lado está cierto lo que nos dice Octavio, al final pues se verificó un nombramiento cantado, digámoslo así, en una terna que en realidad pues algunos escribieron, se trataba de una terna de 1, pero generó este movimiento de atención de la opinión pública. Me parece que ese es un dato que vale la pena rescatar. Quizá ese nombramiento, por sus características y por sus potenciales consecuencias, le puso un reflector a los nombramientos de la Corte que antes no tenía. Claramente, sí, yo creo que eso es importante resaltarlo y creo que es una nota que puede ser positiva. Yo creo que la Corte, la centralidad de la Corte está empezando a hacer ruido en la sociedad. La gente empieza a hablar de la Corte y este nombramiento, el último nombramiento que tuvimos, sí logró movilizar y unir a muchos respecto a que los nombramientos de la Corte, no exigiendo un perfil específico en el sentido de decir queremos a tal persona, pero sí con respecto a un mensaje que creo que es un mensaje claro y que hay que retomar en esta ocasión, que es que la Corte no debe de partidizarse. Tenemos que tener una Corte que no sea una pequeña caricatura del legislativo. No queremos a los partidos políticos en la Corte, porque por esto que decíamos al inicio, la Corte juega un papel muy importante, un papel distinto y de contrapeso al legislativo y al ejecutivo. Si partidizamos la Corte, acabamos con su legitimidad y acabamos con la posibilidad de que juegue el papel que tiene que jugar en nuestra democracia. ¿En qué consiste esto del principio de independencia judicial? Porque tiene que ver con esto de la no partidización, es decir, y se subraya y se subraya y se subraya y probablemente para algunos puede parecer un concepto vacío. ¿Qué quiere decir que la Corte sea independiente? Porque al final pues todos tenemos ideologías, todos tenemos relaciones, todos tenemos vínculos y sobre todo pues quienes llegan a la Corte pues tienen un instrumental muy vasto de relaciones políticas. Octavio. Claro. Yo creo que apunta al concepto de imparcialidad que se espera de todo tribunal, ¿no? Y digamos, el tema de la no partidización de la Corte implicaría que lo que se espera de una ministra o ministro es que no tenga intereses políticos, y yo agregaría económicos, que puedan, digamos, condicionar sus decisiones. Eso es a lo que apunta la independencia. Y digamos, es importante tomando, digamos, lo primero que dijimos, como última barrera de derechos.
Si es la última barrera de derechos, pues tiene que estar absolutamente garantizado que la ministra o el ministro tenga un criterio que apunte a esa protección de derechos independientemente de cualquier ideología, filia personal, etcétera. A ver, un modelo de corte del que se habla mucho, porque lo voy a conectar con esto de la partización, la independencia, las ideologías, es el de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay quien dice, bueno, pues en la Corte de Estados Unidos a nadie le sorprende que los presidentes, si es republicano, envía candidatos afines a su ideología conservadora, si es demócrata, por el contrario, envía candidatos afines a su ideología liberal. Y entonces nos dicen, bueno, pues ¿qué les asusta si en México pasa algo similar? A ver, creo que son dos puntos que son diferentes y que es importante diferenciar. Una cuestión es que los jueces tengan ideología. La ideología creo que es necesaria. Es imposible exigirle a un juez que no tenga ideología. Los jueces son humanos y consideran que hay cosas que están bien y cosas que están mal, tienen valores morales y políticos y tienen además una interpretación de lo que es la Constitución y de cómo debe de ser, cómo debe de llevarse a cabo los valores constitucionales. Eso es la ideología política o constitucional que puede tener un juez. Eso es muy distinto a tener, una vinculación política y con un partido en particular, con haber sido parte de un partido, haber tenido un vínculo fuerte con un partido político y con tener lealtades. Cuando un político es electo, ese político tiene lealtades con el partido al que representa y con incluso muchas veces con quienes lo llevaron a ese puesto. Eso está bien, porque los representa en el nicho de la política electoral. Pero eso es muy diferente, el tener vínculos partidistas es muy diferente a tener una ideología. Muy bien, me parece excelente punto para cerrar este primer bloque, porque vamos a seguir discutiendo de esto en unos minutos. Estamos aquí en Observatorio, como usted ve, hablando de algo que está a punto de suceder, el nombramiento de 2 nuevos o nuevas ministros en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a un corte y regresamos.